Primeramente, un cordial saludo. Mi nombre es María Belén Espinosa Quispe. El día de hoy voy a hablar sobre mi primer ítem para la materia prácticas preprofesionales. Mi primer ítem en este caso sería zapatos. Como pueden ver, primeramente esta nos sería nuestra tabla de contenido, con un total de 12 puntos que empezamos directamente desde objetivos, alcances, responsabilidades, normativas y permisos, variables A, B y C, equipos y herramientas, operaciones, tenemos el antes, durante, después, primeramente nuestra variable A, seguido de nuestra variable B y por último finalizando con nuestra variable C. Y por último de este punto tuviéramos la comparación de las tres variables en la operación antes, durante y después. Tuviéramos el sistema de gestión integrado del presupuesto y una comparación de presupuesto con estas tres variables, con un respectivo ejemplo. Tuviéramos el análisis y perspectiva arquitectónica, recomendaciones y finalizando con el glosario. Primeramente, objetivo. Bueno, el objetivo de nuestro ítem, de nuestro primer ítem, bueno, primeramente sería garantizar la estabilidad estructural y la seguridad de la edificación mediante la construcción de zapatas adecuadas, las cuales puedan permitir transmitir de forma eficiente y uniforme las cargas provenientes de la superestructura. Esto incluiría el peso propio, las cargas de uso, las cargas sísmicas y de viento a lo que vendría a ser el terreno. Las zapatas deben evitar asentamientos diferenciales que puedan causar más que todo fisuras, daños estructurales, proporcionando una base sólida y nivelada que permite el correcto desempeño de columnas, muros portantes u otros elementos estructurales. Como alcance tuviéramos cuatro. Nuestro primer alcance es una base estructural segura, la cual garantiza una cimentación resistente para soportar adecuadamente las cargas verticales de columnas y muros portantes de la vivienda de dos niveles. Seguido tuviéramos adaptación al terreno, que el diseño de zapatas aisladas, corridas, respondan a las características del suelo, según el estudio geotécnico, evitando asentamientos diferenciales. Seguido tuviéramos cobertura estructural eficiente. Como podemos ver en nuestro proyecto, se han dispuesto de 25 zapatas en puntos estratégicos para asegurar más que todo la estabilidad general de la edificación, en este caso una vivienda unifamiliar de dos niveles. Seguido tuviéramos la facilidad de ejecución y control técnico. Aquí podemos ver que el sistema permite una construcción precisa y controlada y conforme a normativas técnicas, más que todo optimizando tiempos y recursos en obra. Como podremos ver en este mapita, tenemos lo que vendría a ser las responsabilidades. Como jefe de proyecto y planificación, tuviéramos al ingeniero Juan José Guzmán. El encargado del proyecto arquitectónico fue el arquitecto Luis Rodríguez, de la par con la arquitecta Silvia y la arquitecta Lourdes Guzmán. Seguido de eso tuviéramos al director de obras de este proyecto, que vendría a ser el ingeniero Manuel Ignacio López Justiniano, que de la par estoy yo, que vendría a ser su pasante de obra. También él es residente de obra y él es el que se encarga de contratar a los contratistas. Estos contratistas, como lo dije anteriormente, es de acuerdo al ítem establecido. Por ejemplo, para el ítem de limpieza del terreno, para el ítem de obra gruesa, obra fina, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria. Y también este contratista se encarga de contratar, ¿no?, los maestros, contramaestros y demás. Normativas y permisos. En este caso tuviéramos tres. Primeramente, el Código de Urbanismo y Obras CUO por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la NB 1225001, que es del hormigón estructural, la NB 1225004, que es de cimentaciones. Primeramente, con el CUO, más que todo el CUO nos exige planos arquitectónicos y estructurales firmados por un profesional colegiado. O sea, no nos mete en sí que el tema de cuáles son las medidas establecidas o unos parámetros, ¿no? Así súper colocados o súper implementados, pero más que todo, al presentar dichos planos, y tienen que estar firmados por un profesional, ¿no? Y ya con eso nos aseguramos de que cumplan con los requisitos y los cuales nos ayudan
y nos garantizan que este diseño cumpla con sus criterios tanto técnicos como legales. Con la NB 1225001, más que todo esto, regula el uso del concreto armado, incluyendo las proporciones, la resistencia, los recubrimientos y tipos de aceros a emplear en elementos como la zapata. Con la NB 1225004, más que todo establece los lineamientos específicos para el diseño y ejecución de cimentaciones tanto superficiales como profundas, considerando el tipo de carga, las características del suelo y el comportamiento estructural de la edificación. Aquí pudiéramos conocer a nuestras tres variables. Primeramente, las dos primeras son las que están dentro de la obra y la segunda, puesto que no. Primeramente, nuestra variable A vendría a ser la zapata aislada, nuestra variante B vendría a ser la zapata combinada y nuestra variante C vendría a ser la zapata corrida. Equipos y herramientas. Primeramente vamos a empezar. Primeramente empezamos y partimos con el EPP. Como podemos ver en la imagen, cuenta con ropa de trabajo. Eso sí, algunos vienen con lo que vendría a ser la camisa y el pantalón jean, como también algunos no lo hacen. O sea, y pues también es un poquito molesto en esa parte. Pero a comparación de otras obras en viviendas, por así decirlo, unifamiliares, pues veo que sí cumplen, ¿no? Porque la mayoría o casi todos vienen con botines y cuando llueve y el suelo está así, pues también tienen sus respectivas botas. En esa parte, pues sí, porque anteriormente estaba en una obra donde prácticamente los albañiles o los maestros iban con tenis, sin ropa de trabajo y hasta con ropa, por así decirlo, entre comillas, de salir. Tuviéramos los botines con punta de acero y el casco, ¿no? Aquí también el casco depende de las personas, se le da el determinado el casco, ¿no? Y allá, y pues lamentablemente es de acuerdo a la persona o de acuerdo al maestro si lo usa o no lo usa. Por ejemplo, algunos maestros sí saben, ¿no? Que deben usar y lo usan, pero también hay otros que pues lo dejan y colocan sus herramientas ahí dentro o las llenan de hormigón, en fin. Y las gafas y guantes para el tema de los fierristas y también los maestros cuando la ejecución de algún trabajo lo requiere. Herramientas, aquí vamos a tener para los cuatro, eh, los cuatro pasos que sigue, ¿no? Para el tema del vaciado o de la operación para el tema del ítem del vaciado, del ítem de zapata. Primeramente, como primer punto tuviéramos la armadura, ¿no? Que aquí entra el alicate, el flexómetro, la cortadera circular, la tenaza. Seguido en el punto 2 tuviéramos la excavación, ¿no? Que aquí tendríamos palas cuadradas, palas redondas, chocleras, carretillas, nivel de manguera, hilo y estaca. También cabe recalcar que muchas veces también ocupan retroexcavadora para el tema de excavación de zapata, pero esta obra pues se hizo de manera manual, a pura pala y picota. Colocación, bueno, aquí en la colocación de armadura tuviéramos al flexómetro, la choclera, la regla, y en el vaciado pues tuviéramos la pala, la mezcladora, la carretilla, la regla, la vibradora con varilla y la llana. También aquí muchas veces también se contrata a un hormiguero que vendría a ser esos que reparten hormigón, pero en este caso pues también es manualmente con mezcladora. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el primer ítem, no, sobre la primera variante, que vendría a ser la zapata aislada. Como podemos ver, el plano solo te muestra la primera parte de la vivienda. Esta vivienda tiene un comercio, que su comercio en este caso sería una autoescuela. En la primera parte podemos ver lo que vendría a ser, ¿no? Las zapatas de la sala, el comedor, la cocina, la oficina, la sala, el cuarto de juego. Y en la otra parte está las dos oficinas, el baño y la sala de estudio, que en este caso es donde se dan las clases teóricas, ¿no? Aquí también tuviéramos un corte de una zapata, donde podemos ver el suelo natural, el hormigón pobre, las vigas portamuros y las columnas.
Eso sería. Aquí tuviéramos el antes, que incluiría la limpieza del terreno, el replanteo topográfico, la excavación de zapatas. Bueno, primeramente en la limpieza del terreno tuviéramos el retiro de la vegetación, en este caso eran unos 2 o 3 árboles de gran copa. Quitamos también la capa orgánica y otros obstáculos, más que todo, que impiden el trazado y excavación. Seguido de eso tuviéramos el replanteo topográfico, que es donde se marca el terreno en la posición exacta de la zapata, ¿no? Y esto se hace con hilos, estacas y niveles. Y aquí es donde entrarían las regletas, que siendo sincera, cuando fui pensé que las regletas iban a ser regletas, ¿no? Reglas, ya después cuando las vi dije, wow, no son reglas. Y estas pues se las marcan con estuco o cal. Si tuviéramos la excavación de la zapata, que como dije anteriormente es manual a pura pala y pura picota, que también es de acuerdo a hasta la profundidad establecida, las dimensiones deben permitir el recubrimiento del acero y la colocación del encofrador que corresponde. Y también sería eso, ¿no? Tuviéramos también la verificación del tipo de suelo, la nivelación y compactación del fondo y la capa de limpieza. Con la verificación del tipo de suelo, se verifica, ¿no? El tipo de suelo, confirma las características de este y la altura final de la excavación. Y con esta verificación pudimos ver pues el suelo era arcilloso y lo que se hizo fue cavar 20 centímetros más y esos 20 centímetros se le agregó un relleno. Y seguido de eso, pues ya se compactó, que es el siguiente, que sí, que se utiliza más que todo para evitar asentamientos diferenciales y asegurar que el concreto se apoye sobre una superficie estable. Y obviamente, seguido de eso, tuviéramos la capa de limpieza u hormigón pobre, ¿no? Que sirve para mejorar la base y evitar que este entre en contacto directo el suelo con el acero. Durante tuviéramos la colocación de armadura, que previamente a esto, pues se revisó, ¿no? Que tenga la cantidad de estribo, el cuello de la columna, que las zapatas estén bien amarradas, estén bien empalmadas y que estén con las distancias establecidas en los planos arquitectónicos. Bueno, aquí se hace el armado de acero de refuerzo, en este caso solo inferior, pero en zapatas combinadas, pues, de superior e inferior. También se ve que con el recubrimiento adecuado, se colocan también que estén los estribos bien colocados, bien empalmados y con ganchos según el diseño establecido en dichos planos. Y control previo al vaciado, pues aquí se verifica que esté limpio, que esté bien ubicado, correctamente ubicado, que tengan amarres, que tengan amarres de armadura, calidad del encofrado y profundidad final. Y también se ve que no se olvide de colocarles las galletitas de 5 centímetros. Con el vaciado del concreto, pues aquí se llenan la zapata con el concreto estructural, que también tiene que ser vibrado para evitar vacío. Después aquí tuviéramos el vaciado del cuello de columna muro pantalla, que vendría a ser, el muro pantalla vendría a ser la imagen que estoy justamente mostrando. Bueno, se puso en muro pantalla porque la barba del vecino pues está mal hecha de hecho, y pues justamente no tiene ni la columna, ¿no? Ni la parte de atrás. Y justamente como ahí era punta, pues lo mejor solucionado para esta parte, pues colocar un muro pantalla para que no nos afecte más adelante. Que este es un elemento vertical corto que conecta la zapata con la columna y puede incluir anclajes o cabillas y arroyos. Seguido también tuviéramos la colocación y armado de columna, ¿no? Y este se continúa con el armado vertical y encofrado de la columna estructural, asegurando la continuidad de la zapata. Y por último tuviéramos lo que vendría a ser el relleno y compactación de laterales. Aquí podemos ver que se rellena alrededor de la zapata con material seleccionado o el mismo material, ¿no? Lo mismo que se usó para la excavación y se compacta en capas para evitar que éste se asiente. Y aquí vamos a ver nuestra primera variante,
vendría a ser la zapata combinada. Como podemos ver, este es un detalle, un planito y un detalle constructivo de la zapata combinada, que podríamos ver cómo es la zapata combinada en planta, en isometría y un corte, ¿no? Como podemos ver, tiene un armado superior, un armado inferior y esta sección central, lo que son las columnas, ¿no? Las dos columnas que corresponden a la tipología. Podemos ver también el corte de armadura, en la armadura inferior, la armadura superior, las columnas, hasta las vigas portamuros, ¿no? Los cuellos de columna, mejor dicho. Y también los estribos, la separación de este, el material de relleno, eh, qué fluido de hierro están usando y demás. Previamente, antes de mostrar lo que vendría a ser la operación, el antes, durante y después, que es de mostrar un video, primeramente tenemos que saber que antes de ejecutar esta zapata se debe realizar el mismo replanteo, ¿no?, que se realizó con la zapata aislada, hacer el replanteo topográfico para marcar con precisión la ubicación de las columnas, de la zapata, que compartirán, ¿no?, la cimentación, que en este caso vendría a ser la zapata, seguido de la excavación del terreno con las dimensiones establecidas en los planos. Y durante la ejecución también se procede con el nivelado, el compactado. También se coloca la capa de hormigón pobre y luego se arma el acero de refuerzo con estribos tanto para la parrilla superior como para la inferior, cuidando, ¿no?, que estén bien colocadas, que estas columnas estén bien colocadas, que estén bien rectas y así. Y también de ahí seguimos con el encofrado si se lo requiere y se vierte el hormigón y se los vibra para evitar los vacíos. Y eso lo vamos a ver a continuación en lo que vendría a ser nuestro video. Como podemos ver, aquí tenemos la zapata combinada, tenemos la armadura inferior, pero en este caso no llevaría la armadura superior, pero en la obra sí se lleva la armadura superior. Podemos ver el vaciado del cuello de columna, la colocación de los estribos de las columnas, y así quedaría, en otras, en otras palabras. Y ahorita vamos a ver el corte, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, tendríamos el compactado, el hormigón de limpieza que es de 5 centímetros, tuviéramos las galletitas también de otros 5, tuviéramos la armadura inferior en este caso, pero también se coloca la superior, la armadura o el cuello de columna, también, como pueden ver, quedó así, que el vacío va hasta el tope, y de ahí seguiría, ahí podemos ver también la junta de hormigoneado y la armadura de la columna, ¿no? Con eso pudiéramos ver el antes, durante y después de esta variante, ¿no? Seguido de eso, tuviéramos nuestra segunda variante, que en este caso vendría a ser la zapata churrida. Cabe mencionar que yo no conocía esta zapata, primera vez que la había escuchado, no sabía cómo era, para ser sincera, y así es como podemos ver en el plano, eh, tendríamos simplemente una sola excavación y vemos ahí pues las columnitas con las vigas portamuros y los muros, ¿no? Como lo podemos ver en el corte a la Ingo, ahí tendríamos el compactado, la capa de hormigón de limpieza, podríamos ver el armado de la parrilla inferior superior, el cuello de la columna y la viga portamuro, ¿no? Y abajo también podríamos ver la cadena de concreto y el castillo de concreto. Y una tablita de equivalencias en varillas que se ocupa en dicha obra. Y obviamente también voy a mostrar un video, pero previo al video voy a explicar un poquito que antes de ejecutar este ítem se debe trazar, ¿no?, lo que vendría a ser el trazado lineal donde van a apoyar varios elementos. En este caso va a ser una columna, una viga muro y demás.
Se procede con la excavación continua a lo largo del eje estructural como lo vimos en los planos, cuidando no la profundidad y el ancho especificado en los planos. Durante la ejecución se nivela y se compacta la zona de la zanja, la base de la zanja, y obviamente también se coloca la capa de limpieza. Se arma la estructura de acero, si requiere también usamos los estribos y en algunos casos hasta una malla superior. También se instalan los encofrados y los encofrados van de acuerdo a si lo requieren. Por ejemplo, a veces como que llueve, saber un poco, o se sabe un poco más la zanja, o llueve y todo, y como el suelo es bastante arcilloso, pues también se deja así, es como que pues hace más ancho el tema de la excavación y por eso pues se las encofra para pues no, para que sean ¿no? de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Y también obviamente se vibran para evitar eh, y que el agregado grueso se quede abajo. Y a continuación vamos a ver un pequeño video, ¿no? Esto vemos ahí la capa de hormigón pobre, tuviéramos también el armado de las varillas, ¿no? De la parrilla de esta zapata, que podemos ver ahí el armado, de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Tuviéramos ahí también una viguita y pues todo eso se vacía. También podemos ver la columna y podemos ver la viga, ¿no? La viga portamuros, la columna que nace de la zapata y ahí va lo que viene a ser el murito de ladrillo, adobito en este caso, no sería. Aquí podemos ver en el siguiente punto una comparación. Como lo mencioné anteriormente, vamos a hacer una comparación de antes, durante y después. Generalmente tuviéramos 6 etapas y según las características de cada zapata. En el replanteo podemos ver que se marcan puntos individuales de columna. En la zapata combinada se trazan ejes de varias columnas alineadas. En la zapata corrida se traza la longitud del muro o eje estructural que llevará la zapata. En excavación, como podemos ver aquí, son más puntuales, mientras que las zapatas combinadas son mucho más rectangulares, como pudimos observar en los planos anteriores. Y la excavación en zapata corrida pues es lineal y continúa a lo largo del muro. Justificación estructural. Aquí vemos que las zapatas aisladas son cuando las columnas están aisladas y tenemos un suelo más firme. Las columnas, las zapatas combinadas son cuando las columnas las tenemos muy juntas o con cargas muy combinadas, mientras que la zapata corrida es cuando se va a construir un muro de carga o muros portantes continuos. La compactación y nivelación del fondo, aquí también lo vemos que se hace por zapatitas, mientras que la zapata combinada podemos ver que pues, es mucho más grande el tema de compactado, el área es mucho más mayor. Mi zapata corrida, pues vemos que esto en toda la franja o zanja y es lo que tiene que compactar y nivelar uniformemente. Lo mismo pasaría ¿no? con la capa de limpieza, que como podemos ver son 5 centímetros de hormigón pobre. La colocación de acero, ponemos por ejemplo en unas zapatas aisladas, mucho más sencillas, solamente tenemos el armado inferior. Mientras que la zapata combinada tenemos el mallado inferior y superior. En la zapata corrida, pues también podemos ver que es una parrilla mucho más longitudinal, con más cantidad de varillas rectas y, y la, si la carga requiere, pues también se coloca una malla superior. En la comparación durante, aquí nuevamente tuviéramos 5 etapas y se va a hablar sobre los 3 tipos de zapatas que se habló, las 3 variantes. En la colocación de acero, como podemos ver en cada zapata, en la zapata combinada es mucho más compleja y la zapata corrida pues son varillas longitudinales a lo largo de nuestra zanja, ¿no? Y si requiere también se le colocan estribos. Espera por columna. Como podemos ver en las zapatas hiladas solo lleva una columna, en la zapata combinada llevan dos y pues en las zapatas corridas son mucho más puntuales, son muchas más columnas. En fin, comprado también lo expliqué anteriormente, si el terreno lo requiere, no importa si es zapata aislada, combinada y corrida, si se expandió mucho el tema de excavación, pues también se coloca el encofrado, sin importar si es zapata aislada, si es zapata combinada, si es zapata corrida. Si se lo que requiere, se la coloca. El vaciado del concreto aquí podemos ver que es una carga más puntual y en la zapata combinada es una carga más grande. Y en la zapata corrida, pues bueno, los vaciados son mucho más largos, continuos,
y obviamente tenemos que fijar, ¿no? Que esté todo a nivel y está alineado. Y el vibrado, pues, como podemos ver, lo podemos hacer con la vibradora con varilla y podemos ver, pues, que en la zapata combinada con áreas mayores es mucho más intenso y en la zapata corrida, pues, también es mucho más intenso por el tema de que es más largo. Y por último tuvimos la comparación en el después. Aquí podemos ver 4 tipos de tapas para los tres tipos de zapatos. Tuviéramos el curado de concreto, que es más fácil porque es por unidad. Tuviéramos la zapata combinada, que es mucho más demandante. Tuviéramos la zapata corrida, que se cubre con sacos mojados y se riega constantemente, como podemos ver, porque son unas franjas mucho más largas. La revisión de espera, aquí podemos ver que es individual, porque simplemente revisamos una zapata, mientras que la zapata combinada es múltiple. Y en la zapata corrida, pues, sí hay que fijarse, ¿no? Y revisar los anclajes para muros y columnas, según, ¿no? Nuestro diseño estructural o nuestros planos. Construcción sobre zapata, aquí podemos ver que podemos colocar una columna, un pedestal. En la zapata combinada podemos poner columnas múltiples. Y en la zapata corrida, pues, muchas más columnas, porque también se utiliza para un muro portante de ladrillo y más que todo, ¿no? Para las columnas lineadas, como las podemos ver en los planos. Y los rellenos laterales también se requiere, ¿no? El relleno y se las coloca alrededor de lo que vienen a ser nuestros cuellos de columnas o columnas, dependiendo del caso. Y hay que compactarlo cuidadosamente, ya sean con zapatas aisladas, combinadas o corridas. Tuviéramos aquí el sistema de gestión integrado que entraría la seguridad ocupacional. Aquí tuviéramos 11 puntos. Tuviéramos a un personal, sí cumple con el personal capacitado en el uso de equipos y herramientas. Eh, los maestros sí están capacitados. Tenemos un control de limpieza y orden del trabajo porque también se encarga un maestro, un albañil de verificar que esté todo limpio, ¿no? Tuviéramos la verificación del uso de EPP en los trabajadores. Como lo mencioné anteriormente, pues todos llevan los botines y la mayoría lleva y cumple con el EPP, el uso de cascos y demás. Como lo podemos ver en el siguiente punto, que es el uso correcto de casco de seguridad. También usan botas de seguridad y la gafa de seguridad, pues si el trabajo lo requiere, también lo usan. Un cinturón portaherramienta en caso de trabajos con altura. Sí, de hecho sí llevan su cinturón, de ahí colocan diversos tipos de herramientas que van a utilizar o que necesitan y requieren en dicho trabajo. Tuvimos el control de limpieza durante la ejecución del ítem y pues no hay una disponibilidad de botiquín y conocimiento en primeros auxilios. Así, si pasa algo, pues no saben qué hacer. Si digamos una persona se corta, pues tampoco saben qué hacer porque no cuentan como botiquín y primeros auxilios. Así que la persona se accidenta, pues se va a casita, ¿no? O a un centro de salud cercano, de acuerdo a la complejidad, ¿no? De lo que se vaya a hacer. Sistema de gestión integrado. Tuviéramos aquí seguridad y medio ambiente. No sabemos dónde va a parar la disposición adecuada de estos residuos, ya sean piedras, tierra y demás. Tenemos un uso controlado de agua para humedecer y limpiar sin generar no charcos o sin desperdiciar agua. También tenemos la recolección de materiales sobrantes para su reutilización como el tema de madera, pues esto que se está reutilizando de una obra, ¿no? Que estaba sobre la avenida Bus y toda la madera que se está sacando ya, pues nos la ponen en la obra para que se pueda utilizar para diferentes tipos de encofrados y demás. Y aquí también nuevamente se van a reutilizar si se puede o si se puede reutilizar. Y si no, pues, ¿no? Tuviéramos el cierre de protección temporal de las zapatas ante lluvia y la gente. Como pudimos ver, el tiempo en ese mes estaba muy lluvioso y pues llovía ya ciertos días y pues se tapaba, ¿no? Se colocaba madera en los alrededores para que no entre agua, no se inunden estas excavaciones. También se colocaba, se las cubría, ¿no? Cuando terminaban del vaciado, se las cubría para que no le entre tierra, para que no le entre agua y demás. Y como lo dije, mencioné anteriormente, también cumple con la separación de maderas de encofrado reutilizable y un transporte de escombros a zonas de matadero y exposición autorizada. Y eso se encarga la persona en la que se contrata.
También tuviéramos el control de calidad, que vemos si el tercero y replanteo es correcto, porque se lo revisa una, dos, tres y hasta cuatro veces. Tenemos también la excavación con medidas y profundidad conforme a las especificaciones dichas en dichos planos. Tenemos el fondo de las zapatas compactado y libre de material suelto o agua. Tuviéramos el corte dorado del acero estructural según el plano estructural y esto pues también se lo revisa una y hasta dos veces y si está mal pues se lo manda a hacer de nuevo, como pasó con el tema de que los estribos estaban en el cuello de la columna, que los estribos estaban muy separados y pues se lo mandó a rehacer, hacer con lo que es más ético. También tendríamos un registro de temperatura y el vaciado y también el control del fraguado. Y eso sí, no hay una revisión final antes del cofrado. El presupuesto, bueno, a mí no me dieron en sí un presupuesto y yo pues de acuerdo no a la cantidad de zapatos que había, a las dimensiones de estos, a la tipología de estos también, pude sacar un pequeño presupuesto, por así decirlo, donde según yo puse cuánto costaba antes de la crisis, después de la crisis que es actualmente, y tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos la limpieza del terreno con el retroexcavadora, retiro de materiales, el armado de acero, que también pues subió demasiado. Tuviéramos el hormigón, que también subió, y el curado del concreto, y pues la mano de obra, ¿no? Dándonos un total de, contando, bueno, no sacamos un total, pero sacamos un subtotal de cada área. Y como se fueron 30 días lo de la mano de obra, pues ahí nomás hizo esa cantidad. Y bueno, ¿por qué 30 días? Pues no todos se dedican, ¿no?, a hacer zapatitas durante un mes, sino simplemente si se arman las zapatas, se vacían 3 zapatas diarias y si pues ya están vaciadas las zapatas, pues algunos obreros hacen otra cosa, algunos obreros van haciendo la segunda parte como comenté, o ya van armando las columnas, o ya van acoplando, ¿no? Cosa que son pues no solo se dedican a hacer zapatas. Y aquí tenemos un cuadro comparativo, que es también un presupuesto básico que saqué de 10 unidades de zapatas para para cada tipología, ¿no? Y 15 metros lineales para el tema de zapata corrida. Tenemos las dimensiones aproximadas, sacando un aproximado, tenemos un volumen de concreto, el precio de este, en su total, fierro estimado, precio del fierro, mano de obra también estimado. Nos dio un total de, para la zapata aislada, un total de 14.559 bolivianos, para la zapata combinada un total de 14.440 y para la zapata corrida un total de 12.640. Aquí podemos ver que la zapata corrida pues nos salió mucho más económica. Análisis y perspectivas arquitectónicas. Aquí tendríamos las ventajas arquitectónicas, que son tres, desde mi punto de vista, ¿no? Tuviéramos que, pues bueno, la zapata se adapta a distintos tipos de terrenos y contextos, pues todo eso. Esto es un plus, ¿no? Porque al adaptarse a diferentes tipos de suelos, topografía, nos permiten proyectar edificaciones en terrenos con desniveles moderados o irregulares, ¿no? Dependiendo del proyecto que vamos a realizar. Tenemos la libertad de diseño en planta, que es más que todo nos permite una flexibilidad para la distribución de columnas, muros, y nos facilita, ¿no?, el diseño de espacios abiertos. Tenemos el soporte eficiente para estructura expresiva, nos permite sustentar columnas y pórticos separados, los que nos favorecen propuestas con formas arquitectónicas más audaces, más voladizos, más pórticos expuestos o fachadas libres. Y aquí tuviéramos unas aplicaciones arquitectónicas, ¿no? Que lo podemos, estas zapatas, lo podemos aplicar en viviendas unifamiliares de uno, dos y hasta tres pisos, edificaciones con terrenos irregulares, suelo heterogéneo, o la podemos aplicar también en patios, pérgolas y espacios arquitectónicos livianos, espacios públicos recreativos, ¿no? Con estructura dispersa. Y aquí tuviéramos recomendaciones para los diferentes puntos hasta alcanzar que comprende, ¿no?, lo que vendría a ser nuestro ítem. Primeramente, para el diseño estructural arquitectónico, tuviéramos tres recomendaciones. Consultar con el ingeniero estructural, hacer las consultas y respectivas consultas, porque muchas veces los ingenieros estructurales también le plantan sus columnas todas mal, todas deslineadas.
como he visto planos anteriormente en otros proyectos, y la adecuación no de acuerdo a las normas locales de segmentación y una compatibilidad con el diseño arquitectónico y funcionalidad del proyecto. Para los trazos de planteo también se debe verificar los ejes y las cotas y también los arquitectos encargados deben verificar que estén bien sus medidas, porque también nos pasó que nuestros arquitectos se comieron 5 centímetros eh, y pues por suerte que la casa tenía dos módulos, ¿no? Y se pudo contrarrestar eso en lo que vendría a ser la red social y la churrasquera, pero muchas veces no se puede y pues hay que verificar que las medidas estén correctas, que estén las cotas bien alineadas y que pues, todo marche bien, ¿no? Para que no vuelva a pasar esto. También tuviéramos la nivelación topográfica del terreno, confirmación de alineaciones con planos estructurales. Excavación y preparación de cámara, aquí también se debe ver que estén según lo establecido en los planos, verificar el tipo de suelo, compactar el fondo de la excavación, hacer un control de humedad, ¿no? Y si hay presencia de agua fría. Tuviéramos el armado de acero profundo, el uso de acero según el diseño estructural establecido. Muchas veces me pasó que, no en esta obra, pero en otras obras que, digamos, hay fierro de 16 y el plano indica que se hace con fierro de 16, fierro de 12, fi de 12, perdón. Y muchas veces dicen, no, le ponemos un fi de 10 o, ay, no, le ponemos fi de 12, ¿no? Cosas así. Y hay que tratar, ¿no? De usar el fierro según lo establecido en dichos planos. También tenemos que tener un correcto recubrimiento y separación del acero, porque también he visto en otra hora que no le colocaban la galletita y básicamente era del suelo al suelo, del suelo a la parrilla y de la parrilla al suelo, o sea, sin galletitas, sin el hormigón pobre, sin absolutamente nada. Y el encofrado, ¿no? En las zapatas, que si el encofrado lo requiere, tenemos que utilizar tablas limpias, rectas y bien selladas, tenemos que tener una resistencia a la presión del concreto, del hormigón, porque también pasó en otra obra, pues que no lo encofraron bien y pues todo se hizo para abajo. Como era en desnivel, pues todo se botó. Tenemos la verificación de nivel y versatilidad. Tenemos el vaciado del concreto, con la resistencia específica, el vaciado continuo sin interrupciones y el vibrado adecuado para evitar vacío. Tuviéramos también las revisiones y pruebas de calidad, puesto que aquí no se realizó, no se llenaron las probetas, ¿no? Para el tema de probetas de ensayo y hacer una inspección visual del armado y vaciado. Y también el registro fotográfico y supervisión técnica. Sí, me di cuenta que aquí no realizaron, no lo que dice el registro fotográfico, simplemente se sacaba foto a lo que estaban haciendo y se lo mandaba, ¿no? Para el encargado o el dueño de la empresa. Logística y seguridad. Aquí hay que exigir el uso obligatorio de la EPP, aunque cueste mucho, hay que exigirlo porque te salva, ¿no? O sea, se te cae al usar el casco y se te cae y después estás trabajando en altura. O otros obreros están trabajando en el primer piso o en el segundo piso y vos estás ahí abajo y se te cae un ladrillo, pues si tenés el casco, pues no va a pasar mucho, pero si no lo tenés, pues ¡pum! También tenemos la señalización adecuada para el área de excavación y la eliminación no segura del material excavado, porque muchas veces se va y lo tiran a otras partes y pues contamina. Y por último tuviéramos el glosario. Tuviéramos cinco, cinco herramientas nuevas o palabras nuevas. Choclera pues es una herramienta utilizada para marcar rectas, en la cual se utiliza tensión del hilo y tirándolo en dirección a la superficie que vamos a marcar. Pues este hilito es de color rojo debido al ojo. También, como se dice, y lo particular de esta choclera es que tiene la forma de un choclito. Me da risa porque yo antes no conocía y dije, wow. La regleta también lo expliqué que es una herramienta de metal utilizada de forma similar a una regla, para trazar líneas y verificar si está todo correcto, si todo marcha bien. Si tuviéramos las galletas, estos son bloques cuadrangulares de hormigón pobre por los que se utilizan para levantar las armaduras de zapata. Hay diferentes tipos de galletitas. Las galletas de 5 centímetros son para estas zapatas, mientras que las galletitas de 2 o 50, estas en particular tienen como unos dos pelitos arriba, que es más que todo se utilizan para lo que vendría a ser el tema de las columnas, se las amarra con esos alambritos y pues se recubren, ¿no? Los 2 centímetros.
Tuviéramos también la tenaza, que es una herramienta manual de acero utilizada sobre todo para cortar armaduras, alambres, cortar y amarrar alambres de atar en el armado de zapatas, columnas y losas. Yo también esta herramienta no la conocía ya, la que conocía básicamente era el alicate de corte, pero cuando lo conocí dije, wow, qué bonito. Y la regla de nivel, ¿no? Que es una regla con burbujas, la cual tiene una función principal, que es verificar si la superficie está horizontal o vertical, y que obviamente esté recto y alineado. Y bueno, con esto sería todo sobre sobre mi primera exposición del primer ítem. Y primeramente dar las gracias y bueno, con esto me voy a despedir y que tengan un excelente día.